Iniciamos con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Soy Marianela López, contadora pública, egresada en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas y profesora adjunta también de esta casa. También soy expositora en jornadas profesionales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y autora de diferentes artículos doctrinarios publicados en la revista de especialidad tributaria y previsional de la editorial La Ley. Ahora sí, arrancando con las novedades que vamos a tener para esta semana, vamos a estar continuando con lo que vimos ya en el noticiero anterior sobre la Resolución General 4691 en cuanto a los bienes personales, pero acá dando una prórroga al impuesto para el pago a cuenta para aquellos bienes en el exterior. Y por otro lado vamos a estar hablando de todas las nuevas medidas que fueron anunciadas por el gobierno, entre ellas la Resolución 279, donde se va a estar eliminando de carácter no remunerativo a las sumas percibidas por los trabajadores que no pueden trabajar desde el lugar de aislamiento obligatorio. También vamos a estar viendo el decreto 319, donde se van a estar congelando las cuotas para las hipotecas y se produce la suspensión de las ejecuciones. Y por último tenemos el decreto 332 en cuanto a los beneficios para los empleadores. Bueno, arrancando entonces ya con el primer tema sobre la resolución 4691, acá lo que hace en cuanto a los bienes personales es que se posterga el plazo para poder abonar el pago a cuenta del impuesto sobre los bienes del exterior que deben realizar los contribuyentes alcanzados por este impuesto de bienes personales para el día 6 de mayo. Para esto deben tener bienes en el exterior y, por supuesto, no tienen que haber hecho la repatriación de estos fondos por el 5% de los bienes, como así lo estableció la norma. Algo importante es que por este motivo es que se extienda hasta esa fecha el plazo para poder tramitar la solicitud de exhibición del pago a cuenta en aquellos casos en que se haya realizado la repatriación o cuando la composición de los bienes al 31 de diciembre del año pasado no hayan dado lugar al pago de la sobretasa del impuesto. Y para terminar con este tema, recordando un poco lo visto, la semana anterior se extiende hasta el 30 de abril el plazo para poder repatriar los bienes, según el decreto 330 de este año. Cambiando entonces de tema y yendo a la resolución 279, acá vamos a recordar que la resolución 219 establecía que quienes no estaban en condiciones de poder prestar su trabajo desde el lugar de aislamientos, se había dispuesto que debían percibir una suma no remunerativa sin detracción a los aportes previsionales. Bueno, luego surge la resolución 279, la cual deja sin efecto este beneficio de la resolución 219, derogándola y con esto aclara respecto del carácter no remunerativo de las sumas percibidas por aquellos trabajadores. Es por esto que los empleadores que sí efectuaron la liquidación de sueldos van a tener que realizar las rectificaciones que correspondan, computando así los aportes que sí corresponden previsionales en función al artículo 8 de esta resolución de manera retroactiva al 20 de marzo. Y por otro lado, el artículo 6 de la norma aclara que la abstención de concurrir al lugar de trabajo no constituye un día de descanso, vacaciones o algo festivo, sino que es una decisión de salud pública de emergencia y de tal modo no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos que corresponden a los días que es comprendido en dicha prohibición, suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente para asuetos, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente. Esto es lo que establece esta nueva resolución, la 279. Cambiando de tema y yendo al decreto 319, en el cual este decreto establece el congelamiento de cuotas de las hipotecas y también la suspensión de las ejecuciones, tenemos que ver qué créditos van a estar alcanzados por esta medida. Bueno, van a estar alcanzados aquellos créditos hipotecarios que recargan sobre inmuebles que estén destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con ese destino por el deudor o por sus sucesores a título singular o universal. Y también van a estar alcanzados los créditos prendarios actualizados por aquella unidad de valor adquisitivo que es los créditos prendarios por UVA.
Sobre el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos hipotecarios y prendarios, se dispone que hasta el 30 de septiembre estas cuotas mensuales de los créditos que mencionamos recientemente no van a poder superar el importe de la cuota que corresponda al mes de marzo de este año. Plazos para el pago de diferencias y exención de intereses. En cuanto a esto, nos dice que la diferencia entre el monto de la cuota que originalmente se haya pactado en el contrato y la suma que efectivamente corresponda abonar por aplicación del congelamiento del monto de las cuotas dispuestos en este decreto, va a poder abonarse por lo menos en 3 cuotas sin intereses mensuales iguales y consecutivas con vencimiento, en la cual la primera de ellas, la fecha de vencimiento será la de cuota del crédito que contractualmente correspondía al mes de octubre de ese año. Y en el caso de que el número de cuotas pendientes con posterioridad al 30 de septiembre de este año fueran menos de 3, nos dice que la parte acreedora va a tener que otorgar el número de cuotas adicionales necesarias para poder cumplir con el plan de pago fijado por esta norma. Por otro lado, en ningún caso se van a poder estar aplicando intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni otras penalidades previstas en el contrato. Continuando con este tema, nos dice, ¿qué sucede si se generan deudas por falta de pago? Bueno, las deudas que pudieran generarse desde la fecha de entrada en vigencia de este decreto y hasta el 30 de septiembre, que se hayan originado ya sea por falta de pago o en pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, van a poder abonarse de la misma forma también en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con vencimiento en la cual la primera de ellas va a vencer en la fecha de vencimiento de la cuota del crédito que oportunamente correspondía al mes de octubre de este año. Y en este caso solamente se van a poder aplicar intereses compensatorios, los que no va a poder exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a los 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Y no podrán aplicarse intereses moratorios, punitorios ni ninguna otra penalidad, y esta modalidad de pago se va a estar aplicando aun cuando se hubiese operado al vencimiento del contrato. ¿Cuál es el acuerdo de las partes? Para el pago de las diferencias y para las deudas por falta de pago, las partes van a poder pactar una forma de pago distinta que no va a poder ser más gravosa para la parte deudora que la prevista en esta misma norma. Y por otro lado, también la norma establece que hasta el 30 de septiembre no van a poder operar las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato de mutuo que se haya previsto en el artículo 1529 del Código Civil y Comercio de la Nación. Suspensión de ejecuciones. El decreto dispone la suspensión hasta el 30 de septiembre de las ejecuciones de los créditos hipotecarios y prendarios. Vale aclarar ante esto que esta suspensión también alcanza a las ejecuciones de hipotecas de parte indivisa en la medida que el deudor, condómino o sus sucesores a título singular o universal sean ocupantes de la vivienda hipotecada. Y por último, la suspensión se va a extender a los lanzamientos ya ordenados en el marco de las ejecuciones en trámite y que no se hubiesen realizado a la fecha de entrada en vigencia de este contrato. Suspensión de los plazos. Van a quedar suspendidos entonces hasta el 30 de septiembre los plazos de prescripción y de caducidad de instancia en los procesos de ejecución hipotecaria y de créditos prendarios. Prórroga de inscripciones. Van a quedar prorrogadas en forma automática y hasta el 30 de septiembre todas las inscripciones registrales de las garantías hipotecarias y prendarias, lo que no impedirá la traba y mantenimiento de las medidas cautelares en garantía del crédito. Y también queda suspendido por este periodo el plazo de caducidad registral de las inscripciones y anotaciones de las hipotecas y prendas y de las medidas cautelares que se traben o se hayan trabado en el marco de los procesos de ejecuciones hipotecarias y prendarias. Y algo importante es que estos plazos van a poder ser prorrogados si así, en cuyo caso se lo decida.
El último tema, el decreto 332 en cuanto a los beneficios para los empleadores. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, va a ser la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al SIPA, también la asignación compensatoria al salario abonado por el Estado para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, siempre hablando de empresas que tenga hasta 100 trabajadores. Y por otro lado el REPRO, que es la asistencia por la emergencia sanitaria, que va a ser una suma no contributiva respecto al SIPA abonada por el Estado para aquellos trabajadores en relación de dependencias del sector privado que tampoco estén superando los 100 trabajadores. Algo importante que va a resultar de aplicación respecto de los resultados económicos de las empresas ocurridas entre el 20 de marzo y el 30 de abril inclusive de este año. ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse a estos beneficios? El primer requisito es que las actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan. El otro requisito es que la cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID-19 o el aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones del cuidado familiar relacionados al COVID-19. Y el último requisito es la sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo del 2020. Algo importante aclarar es que los empleadores que estén alcanzados por los beneficios van a tener que acreditar ante la AFIP la nómina del personal alcanzado y su afectación a la actividad que esté alcanzada. Entonces el decreto delega en el organismo fiscal la reglamentación para poder acceder a este beneficio. Y también va a tener intervención el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, que va a estar evaluando la información proporcionada por el solicitante y va a poder disponer la realización de visitas a la sede del establecimiento a efecto de poder ratificar o rectificar algún tipo de conclusión. El beneficio en este caso consiste en una suma abonada por la ANSES para todos o parte de los trabajadores, para el caso de empleadores, como habíamos dicho, hasta 100 trabajadores. El monto de la asignación se va a estar determinando de acuerdo a los parámetros que ahora se van a enunciar. Hasta 25 trabajadores o trabajadoras va a ser el 100% del salario bruto con un valor máximo de 16.875 pesos, lo que equivale a un salario mínimo. Si se trata de 26 a 60 trabajadores o trabajadoras, será el 100% del salario bruto con un valor máximo de hasta 12.656,25, lo que equivale a un 75% del salario mínimo. Y por último, cuando se trate de 61 a 100 trabajadores o trabajadoras, le va a corresponder el 100% del salario bruto con un valor máximo de hasta 8.437,50, que es el 50% del salario mínimo. Por otro lado, este decreto establece que la asignación se va a estar considerando a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores abonar el saldo restante de aquella que haya que completar la misma. Al solicitar el beneficio, el empleador va a tener que retener la parte correspondiente a los aportes del Sistema Integrado Previsional Argentino y Obra Social y al importe del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. En caso en que el empleador suspenda la presentación laboral, en el momento de la asignación se va a estar reduciendo en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en la Ley de Contrato de Trabajo por compensación por falta de pago o disminución del trabajo. Bueno, ¿en qué consiste el programa REPRO sobre la asistencia por la emergencia sanitaria? Este programa se trata de una asignación no contributiva respecto al SIPA para empresas que, habiendo cumplido los requisitos del decreto, no terminan calificando para poder acceder a la asignación compensatoria del salario. Entonces, la prestación por trabajador va a tener un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000 pesos.
A estos efectos, la autoridad de aplicación constituirá un nuevo programa de recuperación productiva diferenciado y simplificado. De todas maneras, esto va a tener que ser complementado por una reglamentación que van a estar emitiendo los organismos que correspondan. Bueno, hasta acá fue todo para esta semana y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más novedades. Muchas gracias.